Buen día tengan todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase número 8 que se encuentra relativa al tema de el procedimiento probatorio. Bueno, ya estuvimos viendo la clase pasada. Yo había dicho que era la sexta clase, pero no es era la séptima clase, que es el objeto de la prueba. Vimos prueba de hechos, los hechos que no requieren prueba, prueba del derecho, algunos conceptos y algunos otros conceptos más. Entonces, bueno, ahora nos toca en esta clase ver lo relativo al procedimiento probatorio. Muy bien, voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo ahí en las diapositivas. Em, Vamos a ver el objeto de la prueba. Ya vimos todos hechos, hechos notorios, relevantes, hechos imposibles, prueba del derecho, procedimiento probatorio, procedimiento probatorio. Bueno, ¿qué es lo que ya vimos? Que se encontraba em, previsto de diferentes etapas, el ofrecimiento, que pues debe cumplirse el ofrecimiento de la prueba con diversos lineamientos que establece la ley, la admisión o el desechamiento, que bueno, se ofrece y si cumple con estos requisitos, pues se admite. En caso de que no llegue a cumplir con los requisitos que establece la ley para el ofrecimiento de las pruebas, pues no queda más que desecharlas. Una vez que se admiten, pues ya lo que sigue es la preparación de la prueba. Y ya que se ordenó la preparación, pues lo siguiente es la ejecución, el desahogo o la materialización de esta prueba. Y como última etapa, pues es ya la valoración que el juez hace en la sentencia definitiva de los elementos de prueba que se ofrezcan, donde es el juez quien determina si este tipo de prueba era la indicada o resulta suficiente para acreditar el hecho que se pretendía y por el cual fue ofrecida. Entonces eso, a grandes rasgos, pues ya eso es el procedimiento probatorio que se refiere a que consta de diferentes actos procesales en donde en primer término pues se ofrece la prueba, luego se determina por el juez si se admite o se desecha, luego se manda a preparar. Ya hecha la preparación, pues ya ahora sí se desahoga, se ejecuta, se practica y por último se valora por el juez en la sentencia. Bueno, entonces pues ya vimos esas fases probatorias. Entonces, bueno, vamos a ver ahora las pruebas preconstituidas y por constituir. Dice, las primeras existen previamente al proceso, como en el caso típico de los documentos. O sea, en lo relativo a la prueba documental, este tipo de pruebas pues ya existe, porque pues la misma naturaleza de las documentales pues no requiere desahogo para su existencia o para materializarse, sino que esta ya, pues su simple naturaleza, pues ya existe antes de que esta fuera ofrecida. Y por otro lado, las pruebas por constituir son aquellas que se realizan solo durante y con motivo del proceso, como la declaración testimonial, la inspección judicial, los dictámenes periciales, etcétera. Sí, pues esto, a diferencia de las documentales, la prueba de declaración, como la confesión, pues no existe, sino que tiene lugar durante el proceso, que cuando se ofrece,
O sea, se ofrecen en el procedimiento y es en este mismo donde tiene lugar el desahogo o materialización de la misma. Entonces, por eso se dice pruebas por constituir, o sea que pruebas que se van, en dado caso, si se admiten, se van a materializar. Entonces a eso se refiere y que son por su naturaleza, pues son las pruebas de declaración como la confesional por posiciones y la declaración de parte y la testimonial, la inspección y los dictámenes de los peritos. Entonces, pues a eso se refieren con pruebas preconstituidas, que por su naturaleza son las documentales y las pruebas por constituir. Ok, bueno, entonces aquí ahora vamos con lo relativo a los términos y plazos probatorios. Em, Como ya estábamos viendo, a ver, déjenme les pongo. Ay, ¿cuál era? Se me hace que. A ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir porque aquí está. Muy bien. Ahora sí les a- voy a compartir de nuevo. Muy bien. Ya, aquí está. Bien, como les estábamos comentando en la clase pasada, pues en el artículo 230, sí estamos hablando de los términos o plazos probatorios, pues si nos vamos a lo que establece la legislación procesal civil, em, en el artículo 230 aquí nos establece los términos para ofrecer las pruebas, que como ya les había dicho, pues es en la demanda, contestación, réplica o dúplica, y en su caso en la reconvención, contestación, réplica o dúplica, que eso sería, pues, en el caso de l- em, el término general para las pruebas. Pero si nosotros nos vamos a una prueba en específico, como por decir, aquí está, mire, en la confesional y la declaración de parte dice, en el artículo 263 dice, la prueba confesional podrá ofrecerse desde el escrito inicial de demanda hasta antes de que se declare cerrada la etapa de desahogo de pruebas. Entonces aquí, en lo que respecta a la prueba confesional por posiciones, dice que, no obstante que el artículo 230 dice que las pruebas pueden ofrecerse en la demanda, contestación, réplica o dúplica o en la reconvención, contestación a la reconvención, réplica o dúplica. Aquí en materia de la confesional nos establece un término especial para el ofrecimiento de la misma, que dice que esta prueba puede ofrecerse desde el inscrito inicial de demanda hasta antes de que se declare cerrada la etapa de desahogo de pruebas. Entonces, no solamente, o sea, nos limita a que se ofrezca la demanda, contestación, réplica o dúplica, sino que dice que desde el escrito inicial de demanda hasta antes de que se declare cerrada la etapa de desahogo de pruebas. ¿Dónde se declara cerrada la etapa de desahogo de pruebas? Pues bueno, el juez va a determinar en la audiencia de pruebas y alegatos, en el caso del procedimiento escrito, si ya no existe alguna, alguna prueba más que desahogar y entonces se declara cerrado en la etapa de desahogo de pruebas y declara apertura a la etapa de alegatos. Entonces, pues en lo relativo a la confesional, nuestra legislación procesal civil nos establece ese término o plazo para que se pueda ofrecer. Bueno, y
Si nos vamos, bueno, la instrumental pues son los documentos. Bueno, vamos a ver aquí en el caso de la pericial, pues no establece como la confesional algún em, tiempo designado para su ofrecimiento diverso al de que nos establece el 230 que dice que es en la demanda, contestación, réplica o dúplica, entonces pues nos iríamos a la regla general que es del 230. Entonces, bueno, ya no, una vez establecido esto, pues vamos a continuar. Bueno, este, vamos a ponerle aquí. Ay, aquí. Bueno, ya lo que vimos en el artículo 230 que es para el juicio ordinario civil y el ejecutivo, y en cada caso de, en cada prueba, pues la naturaleza o el momento procesal oportuno para ofrecerla, pues puede variar. Em, en el procedimiento oral, pues también depende de cada tipo de prueba, es donde es en el momento donde se debe de ofrecer, pero pues por lo general es en la demanda, contestación, réplica o dúplica. Bueno, y ahora, pues ya que se admitieron las pruebas, como ya vimos, y se ordenaron preparar, bueno, en la de la preparación, en la preparación de las pruebas, pues ahí es el plazo, los plazos probatorios, ¿verdad? La preparación y el desahogo, todos estos, este tiempo que se designa para prepararse y desahogarse de la prueba, pues son el plazo probatorio, pero puede interrumpirse. ¿En qué casos? Bueno, si nos vamos a lo que establece el artículo 17 del Código de Procedimientos Civiles, dice que si durante el juicio falleciera alguna de las partes, se suspenderá el procedimiento a petición de cualquier persona que justifique la defunción hasta en tanto se designe albacea. Entonces, tenemos que pues los plazos de ofrecimiento y todo eso, pues deben de seguir, ¿no? Pues, pero puede llegar a darse el caso en que se puedan suspender. Esto eh, solamente cuando dentro del procedimiento que ya se ha iniciado y que ya se emplazó y está en la etapa de pruebas, pues llegaré a fallecer alguna de las partes, porque con el fallecimiento de alguna de las partes, pues no existiría, pues quedaría sin. Bueno, pues sabemos que al fallecer una persona, pues se abre su sucesión, ¿verdad? Pero esa sucesión mm, debe estar, o sea, el autor de la sucesión, pues es representado por esta, ¿verdad? A través de su albacea. Nace la sucesión testamentaria o de intestado, pero esta es representada por una albacea. Entonces aquí dice que si alguna de las partes falleciera, pues se provoca que se suspenda el juicio, porque pues no puede desahogarse una confesional a cargo de una persona que se encuentre fallecido o que ya pues ya no se encuentre vivo, ¿verdad? Igualmente en el resto de las pruebas, pues si no está la persona, pues no puede desahogarse las pruebas y no tendría el derecho no se haría efectivo el derecho de réplica que tiene respecto de los elementos de prueba que se ofrezcan o lo relativo al desahogo de cada una de las pruebas que requieren una materialización. Entonces, que esto provoca la suspensión hasta que se designe albacea. Entonces, una vez ya designado el albacea en el juicio sucesorio que se entable
o si hay un testamento y se designó al albacea y pues pues se hagan los trámites inherentes para que se pueda abrir la sucesión y se designe albacea, entonces hasta a ese momento pues ya se puede continuar el juicio porque pues ya se encuentra debidamente representada esa sucesión a través de la persona que la ley establece para ello. Entonces, en ese caso, los plazos probatorios pues se podrían interrumpir. Ese es uno de los supuestos. Entonces, eh, pues es así que se puede interrumpir el plazo probatorio. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo relativo al ofrecimiento de la prueba. Ya vimos, ya estuvimos viendo que conforme al 230 pues las pruebas se pueden ofrecer en la demanda, contestación, réplica o dúplica. Pero como ya vimos, existen excepciones como es la prueba confesional, que ya vimos que puede ofrecerse desde el escrito inicial de demanda hasta antes que se declare cerrada la etapa probatoria. Entonces esa es una excepción a la regla. Por otra parte, vamos a ver lo de la relativo a la testimonial. Pues esta tampoco nos establece un ofrecimiento inicial especial como la confesional. Entonces, pues nos iríamos a la regla general que establece el 230 en torno a la testimonial. Vemos aquí eh, establece pues las documentales que son fotografías, copias fotostáticas, pues esas es igual el término de común del 230, ¿verdad? En la demanda, réplica, dúplica, contestación a reconvención. Las pruebas presuncionales pues no requieren ofrecimiento, sino como ya vimos, pues son hechos desconocidos que se llegan a conocer a través de un hecho que ya es conocido, que hay una relación que los vincula, una relación para llegar a determinar el hecho respecto del cual pues no se conoce. Entonces, pues en ese caso, pues no es necesario su ofrecimiento. Bueno, sí es necesario, pero pues son pruebas que pues van surgiendo dentro del procedimiento. Entonces, bueno, eso sería eh, el término general. Y como ya vimos, pues cada prueba tiene en dado caso, tiene su ofrecimiento especial o su término específico, em, como en el caso de la confesional y la declaración. Ahora, aquí podemos ver que hay una excepción a la regla general para el ofrecimiento de las pruebas, que son las pruebas supervenientes. El artículo 234 dice, no obstante lo dispuesto en los artículos 232 y 233, vamos a ver qué dicen el 232 y 233 del Código de Procedimientos Civiles. 232, aquí está. Dice, con excepción de los casos previstos por ley, las diligencias de prueba se practicarán dentro de la etapa de pruebas bajo pena de la unidad y responsabilidad del juez. O sea, aquí dice que todas las pruebas deben practicarse dentro de la etapa de pruebas. Y en caso de que no, pues van a declararse nulas. Y si esto no se hace así, pues ya una responsabilidad del juez.
Y el 233 dice las pruebas no ofrecidas en tiempo legal no se hubieran podido desahogar por causas independientes del interesado o que provengan de caso fortuito, de fuerza mayor o de dolo del colitigante se recibirán en segunda instancia. Bueno, aquí nos establece algunos, o sea que las pruebas deben de practicarse en los términos que para ello establece la ley, ¿verdad? Si no, pues van a ser nulas bajo responsabilidad del juez. Y aquí pues nos establece otra supuesto en caso de que no se desahogaran, pero pues la mayoría de los casos pues sí se desahogan, salvo falta de interés de las partes, ¿verdad? Porque pues como ya hemos visto en clases anteriores, el principio dispositivo establece que rige predominantemente en los procedimientos de carácter civil, establece que son las partes las que deben de velar por el impulso del procedimiento. En este caso, pues como también el impulso del procedimiento es el ofrecimiento, desahogo en materia de preparación y desahogo de una prueba, pues deben de estar al tanto, pendientes del procedimiento para que logren y que se materialicen todas las pruebas. Entonces, em, volviendo a la diapositiva, dice que, bueno, dice, no obstante lo dispuesto en los artículos 232 y 233, dice, podrán también recibirse sin que se suspenda el curso de juicio las pruebas de confesión y las escrituras y documentos justificativos de hechos ocurridos con posterioridad a los anteriores, cuya existencia ignora el que los presenta, siempre que se haga la petición relativa antes de que se dicte el decreto mandando correr los traslados para alegar. Entonces, aquí hace referencia a una prueba superviniente. ¿Qué es una prueba superviniente? Pues es una prueba cuyo existencia se desconocía al momento de la presentación de demanda o al momento de contestar. Entonces, ya que en ese momento se desconocía, pues no podían ser ofrecidas conforme a lo que establece el 230. Por lo tanto, al ya tener conocimiento de este tipo de pruebas, en tratándose de prueba confesional o de documentales como escrituras que justifiquen hechos, pues se pueden ofrecer siempre que se haga esto a través de una petición ante el juzgado y que no se haya ya puesto el juicio en la etapa de alegatos. Entonces, esas serían las pruebas supervinientes, serían una excepción a la regla, que este tipo de pruebas se pueden ofrecer, pues su naturaleza es que estas pruebas se desconocían al momento procesual oportuno en que debieron de haberse ofrecido y como no se tenía conocimiento de estas, pues se da esa, ¿cómo se dice? Se excluyen o se permite que puedan ser ofrecidas una vez que ya hayan transcurrido estas etapas de la contestación, de la demanda, contestación, réplica o dúplica. Y bueno, entonces aquí vamos a hablar otra vez de lo que en torno a la admisión de las pruebas que se nos tiene su sustento en el artículo 641 del Código de Procedimientos Civiles, que dice, fijada la litis, el juez de oficio hará la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes y admitirá a trámite las que considere procedentes de acuerdo con el artículo 230, fijando fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, ordenando notificarlo personalmente a las partes y mandando preparar aquellas que requieran de diligencia especial.
Bueno, aquí podemos hacer, en este artículo pues se encuentra como englobado, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de el procedimiento probatorio, que es primero pues el ofrecimiento, la calificación, la preparación, el desahogo. Entonces aquí que dice que una vez fijada la litis, ¿cuándo es el momento procesal oportuno y que podemos establecer nosotros dentro de un procedimiento para cuando que ya se fijó la litis? Pues es cuando ya se presentó la demanda, se dio contestación, en su caso se formuló la réplica o dúplica o ya concluyó el término que la ley establece para ejercer ese derecho, no se promovió reconvención o en caso de que sí se promovió reconvención, hubo contestación, réplica o dúplica, bueno, entonces ahí en ese momento pues ya se fija la litis. Entonces el juez ya está apto para proceder a admitir las pruebas que considere procedentes o que considere que se encuentran ofrecidas conforme a los lineamientos conforme a los requisitos que para ello establece la ley en cada uno de los artículos. Y aquí cita el 230 que es el general, ¿verdad? Que además de que establece en qué momento pueden ofrecerse, también precisa ciertos requisitos que son, como ya vimos, pues vamos a consultar ese artículo. Dice, expresando claramente el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrará sus afirmaciones. Entonces, una vez que el juez determine que sí cumplen con estos lineamientos que establece la ley, entonces el juez pues las admite a trámite y ya al haber calificado todas las pruebas que fueron ofrecidas por cada una de las partes, fija fecha para la celebración de una audiencia de pruebas y alegatos. En lo relativo aquí estamos hablando del procedimiento tradicional de manera escrita. Entonces, ya se admite, y al admitirlas en ese mismo acto, se preparan, por decir, en la confesional, pues se prepara haciendo las previsiones pertinentes a cada una de las partes y ahí mismo pues su desahogo se va a llevar a cabo en la fecha programada para la audiencia de pruebas y alegatos. Entonces ahí se, se manda a preparar y dice aquí, um, dice, ordenando notificarlo personalmente a las partes y mandando preparar aquellas que requieran la diligencia especial. Que requieran diligencia especial, pues como ya dijimos, la confesional, la testimonial, la declaración de parte, la pericial, la inspección. Entonces el juez le va a señalar fecha para la audiencia, pruebas y alegatos. Entonces va a notificar a las partes y manda a preparar aquellas pruebas que requieren un desahogo especial. Entonces, aquí vamos a hablar ahora la forma, lugar y modo en que se desahogan las pruebas. Esto depende más que nada dependiendo de cada prueba. Por ejemplo, en las pruebas documentales, pues ya están constituidas, entonces su solo ofrecimiento, al solo momento de ofrecerse y admitirse, pues se tienen ya por desahogadas porque nos requieren de una intervención material que donde requiera estar presente el juez o el juez con el secretario para que se pueda materializar este tipo de pruebas. En torno a la forma, en primer lugar, pues la forma, cómo debe ofrecerse. Em, Vamos a lo que dice el artículo 230, aquí nos da la forma que debe ofrecerse, pues de manera escrita
De manera escrita, pues en los escritos de demanda, contestación, réplica o dúplica, en la reconvención, contestación, réplica o dúplica. Y luego dice que con los puntos relacionando las pruebas en el apartado de hechos o de su contestación o de su demanda, debe relacionarla con los puntos controvertidos, expresando claramente el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas. Entonces aquí nos dice como una de las, cómo debe de ofrecerse a lo que estamos viendo aquí, la forma, pues el lugar, eh, no, perdón, me estoy equivocando. Aquí vamos a ver con la forma, lugar y modo de desahogo de las pruebas. La forma, entonces, vámonos a la forma. Vamos a hablar, para poner un ejemplo, de la prueba confesional. Esta su forma de desahogarse es pues a través de se tiene que señalar en la audiencia de pruebas y alegatos, en la fecha que se señale para el desahogo, se tiene que presentar la parte que ofreció esta prueba y aparte se tiene que presentar el absolvente o la persona respecto del cual se le van a formular sus posiciones. La prueba confesional consiste en una serie de, vamos a decirlo así, preguntas eh, que se le hacen a la contraparte. O sea, esta prueba confesional solo se puede ofrecer respecto de la parte demandada o respecto de la parte actora y viceversa. En este tipo de pruebas es un interrogatorio o son una serie de preguntas que se llaman posiciones que se le formulan a la parte contraria del oferente, donde se hacen preguntas cuya respuesta solo es en forma afirmativa o negativa, es decir, negando o afirmando el hecho que se expone en la pregunta que se llaman posiciones. Es decir, se formulan de tal manera que solo se pueda responder con un sí o un no, si es cierto o no es cierto. Que por decir es que usted diga si es cierto como lo es, que usted celebró el contrato de compraventa de fecha tal con de fecha tal respecto del inmueble tal con la parte actora. Sí o no, ahí ya nada más vemos cómo es sí o no. Entonces él puede decir sí, sí es cierto o no, no es cierto y agregar, pero debes responder de manera categórica, negando o afirmando los hechos que se exponen en la posición. Ahí vemos que la forma en que se desahoga este tipo de prueba es a través de la comparecencia al juzgado de las partes, donde con la intervención del juez y el secretario, pues se puede llegar a materializar este tipo de pruebas. Ahí vemos en la forma, que sería diferente, o bueno, en la prueba de inspección. Esta prueba de inspección, pues su forma de desahogo es a través de la constitución del juez y el secretario para dar fe de ciertos hechos que se pueden apreciar con los sentidos o que no requieren de conocimientos específicos o especiales para que puedan apreciarse. Como pues ahí, pues la forma es que vaya y se constituya el juez y el secretario en el lugar que se designó este para llevar a cabo la inspección y procedan a desahogar los puntos sobre los que versará. O sea, la forma es constituirse de manera material en algún lugar y dar fe de los hechos. Entonces, eso nos referimos con la forma. Vamos ok. Entonces ahí pues la forma, lugar y modo de desahogo depende de cada prueba
como ya lo vimos en eh, en las pruebas documentales, pues estas por su simple naturaleza, pues no requieren de un desahogo material, sino que ya al estar presentada y exhibida en el procedimiento, pues ya está desahogada. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Quiero que nos situemos en lo relativo a la prueba pericial. Bueno, esta se encuentra prevista en el artículo 309 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Y aquí dice que el juicio de peritos tendrá lugar cuando para conocer o apreciar algún hecho material de prueba sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte u oficio, y en los casos en que expresamente lo prevengan las leyes. Ok, bueno, ya vimos aquí que nos establece un requisito que para que el juicio de peritos tenga lugar o la pericial, eh, es necesario que se refiere a que cuando se requiera conocer algún hecho, mm, que sea necesario conocimientos especiales en alguna ciencia, en ciencia. Como ya vimos y les estaba diciendo, pues podemos poner el ejemplo de cuando se alude o se expone que la firma contenida en algún documento es falsa. Entonces ahí, pues el juez no va a tener los conocimientos necesarios para poder determinar si una firma es falsa o no, porque pues él es juez, ¿verdad? Y aparte, pues son las partes quienes les corresponde demostrar los hechos en que sustenten su demanda o sus excepciones y defensas. Entonces, en este caso, como el demandado refiere que no se revogue el contrato porque la firma que aparece en el mismo es falsa, él en este supuesto tendría que ofrecer la prueba pericial para que a través de un dictamen de una persona especializada en la materia de caligrafía, grafoscopía, pueda emitir un dictamen correspondiente en el cual va a exponer todos los argumentos que considere necesarios para poder esclarecer un hecho controvertido, como es la nulidad em, de una firma. Pero aquí también nos dice, nos establece otro requisito de forma para lo relativo a la prueba pericial. Dice, cada parte dentro del tercer día nombrará un perito, a no ser que se pusieran de acuerdo en el nombramiento de uno solo, y el tercero en discordia será nombrado por el juez. Dice, lo frente a la prueba señalará con toda precisión la ciencia. Entonces aquí viene. Aquí vemos que cuando al momento de que se vaya a ofrecer la pericial, debemos de precisar la ciencia, arte, técnica u oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba. Entonces aquí hablando de la prueba pericial para determinar o acreditar la falsedad de una firma, entonces tenemos que decir que es una prueba pericial en grafoscopía o caligrafía, documentoscopía, ¿verdad? En caso contrario, cuando se pretende ofrecer la pericial para acreditar alguna, alguna medición o medidas específicas de localización de colindancias y ubicación de algún bien, pues ahí también se requiere un conocimiento especial sobre medición, alguna evaluación de algún bien, pues ahí también se requeriría conocimientos especiales. Entonces ahí tendría lugar la prueba pericial.
Entonces dice la ciencia oficio, industria sobre la cual deba practicarse la prueba, los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deberán resolver en la pericial. Y luego aquí nos dice que, bueno, ya como en un principio dice que es una ciencia o arte, entonces pues dice que la persona respecto de la cual se va a encargar de desahogarla, que emitir su dictamen pues es un perito calificado, ¿verdad? Se supone para emitir consideraciones respecto de determinada especialidad o ciencia. Entonces por eso como decimos, nos impone aquí o nos precisa un requisito más que debe precisarse la célula profesional de la persona que vaya a designar cada parte para el desahogo de esta pericia. Entonces, cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se le proponga. Entonces también vamos a poner el nombre, apellidos, domicilio de y aquí nos remite a lo que ya establecimos en el artículo 230 del Código de Procedimientos Civiles. Dice, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos. Y en este caso nos dice que si faltan alguno de los requisitos anteriores, el juez apercibirá al oferente para que subsane la omisión dentro del término de 24 horas. De no hacerlo así, se desechará de plano la prueba en cuestión. Ok, bueno, pues aquí, bueno, en dado caso que nos llegara a faltar alguno de estos requisitos, pues no se desecharía, sino que se haría una prevención. ¿Qué es esto? Que si el juez advierte que la prueba en comento no se ofreció en estos términos, sino que de falta alguno de estos requisitos, em, puede prevenir a la parte oferente de la misma para que lo subsane. O sea, de hacerle saber de que le faltó alguno de estos requisitos y prevenirlo para que en un plazo de 24 horas lo subsane. O por decir, si le faltó la cédula, pues que la precise, qué calidad técnica, artística o industrial, nombre, apellidos o domicilio, pues lo puede subsanar en el término de 24 horas. Y en caso de no hacerlo así, pues se desecha la prueba. Y aquí, bueno, vamos a ver algunas de las cuestiones relativas a la pericial. Dice, admitida la prueba, quedan obligadas las partes a que sus peritos dentro del plazo de 3 días presenten escritos en el que acepte el cargo conferido. Bueno, ya que en este caso, bueno, admitida la prueba, se previene al perito de la parte actora o al perito del oferente para que acuda al juzgado a aceptar el cargo que se le confiere. O sea, mm, es una pericial, se ofrece, eh, vamos a decirlo así, en forma escrita. En la demanda, contestación, réplica o dúplica, se señala una persona, un experto, encargado de materializar este tipo esta prueba que tiene los conocimientos técnicos necesarios. Em, entonces, bueno, no basta con que la parte oferente lo designe a este como tal para que se desahogue esa prueba, sino que tiene que haber una manifestación de que esta persona acepta em, a desempeñar este cargo y como consecuencia proteste su fiel y legal desempeño. Y pues al momento de protestar aceptar este cargo, debe ofrecer, exhibir pues copia de su cédula que lo acredite como, como experto
en esta materia. Bueno, y luego, una vez que ya se le previene, se admite y se o previene para que acuda a aceptar el cargo, también en este caso se le previene a la parte demandada para que ésta designe perito. Y esto también se hace esta prevención para que la contraparte, si precise si es su intención designar a perito, para que desahogue también esta prueba, porque por eso, bueno, aquí también se podría decir que se encuentra inmerso el principio de contradicción, porque no solo dentro del juicio no solamente se iría o se estarían ambas partes a lo que diga el experto de que fue designado por el oferente de la prueba. Por decir, si le ofrece la parte actora, la pericial, y dice, ah, bueno, yo designo a mi experto, es este, comparece y acepta el cargo. Pero, pues la ley, no da la pauta a que, atendiendo al principio de contradicción, que la contraparte también pueda designar el perito de su intención para que este, mm, también emita las consideraciones que estime pertinentes en relación a los puntos sobre los cuales versará la pericial. Y aquí lo que yo les estoy comentando se puede apreciar en el artículo 313, que dice, si la contraria no designa perito o el designado no acepta y protesta el cargo, dará como consecuencia que se le tenga por conforme con el dictamen que rinda el perito de la oferente. Bueno, ya aquí ya dice que, bueno, da la pauta para la contradicción porque establece que, bueno, se puede entender o es interpretándolo por lo que dice, si la contraria no designa, o sea, pues debe de designar un perito esto también. Entonces dice que en caso de que no se designe, ah, bueno, pues ya se te dio el derecho y no hiciste uso de él, no designaste a perito para desahogar, entonces eso genera que una que se tenga por conforme con el dictamen que rinda el perito de la oferente, en dado caso que llegue, si llegue a presentar este dictamen pericial. Entonces, eso es en relación a la forma, lugar y modo de desahogo de prueba. O sea, como podemos ver, dependiendo de cada tipo de prueba, atendiendo a su naturaleza, es diferente la forma en que se desahoga, el lugar y el modo de desahogo. Porque pues el modo de desahogo en relación a la confesional, pues es a través de la comparecencia de las partes, ya sea la parte actora o demandada, en el recinto judicial, en el juzgado, para que se le formulen posiciones y dé respuesta a las a las posiciones que se le hagan. Pero en el caso, bueno, tendríamos, ahí podemos ver que es como más un desahogo material, no de manera escrita, sino de manera directa, ¿verdad? Pero en lo relativo a la pericial, pues vemos que es más de escrita, sino no es así tanto verbal, sino que es a través de escritos que presenten los peritos o las partes que pueda llegar a materializarse este tipo de pruebas. Entonces, pues ya vemos aquí, pues los lineamientos y lo que va a pasar si no rinde el dictamen correspondiente. Y eso es en lo relativo a la pericial, pero vámonos ahora a lo relativo a la inspección.
La inspección judicial. Bueno, ¿qué es la inspección? La inspección es este tipo de pruebas se ofrece para que con el objeto de que el juez y secretario se constituyan en determinado punto, determinada, bueno, un inmueble o en determinada ubicación, ¿verdad? Para dar fe de hechos que puedan apreciarse a simple vista o con los sentidos, ¿verdad? Con la vista, cuestiones de, por decir, si doy fe de que ahí ofreció la pericial para acreditar que la inspección, para acreditar sobre que se cayó que está caída una barda y que solicito que se constituya el ciudadano juez en compañía del secretario adscrito al juzgado para que se dé fe de que esta barda pues está demolida, se cayó. Entonces se cayó, por decir, entonces ya van el juez y el secretario y se constituyen en el lugar donde acontecieron estos hechos para dar fe de que efectivamente, o de sí sí o si no, se, se advierte que esta barra está caída o cuestiones parecidas, ¿verdad? Que no requieran de un conocimiento especial, sino que esto se pueda ver o apreciar con la simple vista o los sentidos de los juzgadores. Entonces, para esos efectos se ofrece la inspección judicial. Aquí vemos en el artículo 321 y dice, el reconocimiento se practicará siempre previa cita de las partes, fijándose día y hora y lugar. Entonces, para el desahogo de este tipo de pruebas, pues se requiere la constitución que el juez se constituya en determinado lugar en compañía del secretario y en compañía de cada una de las partes, si así fue su intención hacerlo. Pero esto para su preparación requiere que se fije una hora y el lugar en que se van a constituir. Entonces, aquí también nos dice que, o sea, también pueden ir las partes o los abogados. Mm, y aquí a diferencia, bueno, a diferencia bueno, en la confesional, pues como se desahoga dentro de la audiencia de pruebas y alegatos, esto se hace constar en un acta. Y aquí también en lo relativo al reconocimiento de o inspección, al momento de estarse materializando la diligencia de inspección, esto se tiene que asentar en un acta donde se va a hacer constar eh, la fecha en que se llevó a cabo la inspección, en dónde se llevó a cabo, derivada de qué procedimiento, este, bueno, deriva. Y esto, pues, para los efectos de tener constancia de que efectivamente se llevó a cabo esta inspección y los puntos sobre los cuales se desahogó. Esta acta debe encontrar firmada, o bueno, principalmente por la autoridad, ¿verdad? Que sería el juez y por el secretario. Y si las partes desean hacerlo, pues lo pueden hacer. Entonces ahí es una diferente forma del desahogo en relación a la pericial, la confesional, la testimonial. em, y eso se refiere en relación a la prueba de inspección. La prueba testimonial, bueno, como ya vimos en clases pasadas, pues tiene que primero establecerse sobre bueno, ya que se admitió, se señala y se señalaron los nombres y los domicilios de los testigos.
En este caso, cuando es una testimonial, existen dos tipos de testigos. Los testigos que la parte oferente conoce y van y puede presentar al juzgado, y los testigos hostiles que se encuentra, que el oferente de la prueba testimonial se encuentra impedido para presentar. Sin, y este tipo de testigos, pues se manda su presentación, se gira una cédula citatoria donde se establece el día y la hora en que se va a desahogar las testimonial dentro de la audiencia de pruebas y alegatos. Aquí, bueno, ya es diferente a la confesional, la pericial y la inspección, porque pues nos marca primeramente pues quiénes son las personas que se encuentran impedidas para emitir su testimonio. Eh, y luego, pues es diferente en cuanto a su desahogo, porque ésta se materializa en base al interrogatorio de preguntas que, que gestione o formule el oferente. Es un, como diré, es un, o sea, se va a formular, se formulan una serie de preguntas que se van a hacer a los testigos, y estas deben allegarse en el escrito donde se ofrezca esta prueba, en la demanda, contestación, réplica o rúbrica, reconvención. Entonces, en base a ese interrogatorio, se le van a formular las preguntas a los testigos y ellos van a responder según lo que ellos hayan conocido o hayan vivido sobre los hechos de los que se les alude, que se refiere que estas personas tienen conocimiento o que estuvieron presentes al momento en que acontecieron estos hechos. Y aquí vemos de lo que le estaba diciendo el artículo 327, que habla del interrogatorio, que debe acompañarse al momento de proponer la prueba, y en caso de no hacerlo así, no se admitirá la misma. Entonces aquí vemos que hay un requisito que es de admisión, de admisibilidad de la prueba testimonial, que al momento en que se ofrezca debe acompañarse el interrogatorio. Y luego ya dice, el juez examinará, artículo 328 dice, el juez examinará el interrogatorio conforme al artículo siguiente, señalará día y hora para su desahogo. Y aquí, a diferencia de la prueba confesional o declaración de parte, dice eh, aquí en este mismo artículo, el 328, dice, el interrogatorio quedará en autos a la vista por si la contraria desea repreguntar. ¿A qué se refiere esto? De que el interrogatorio debe estar en los autos del expediente para que la contraparte de quien ofreció esa prueba testimonial pueda hacer otras preguntas que van encaminadas o sea, repreguntar sobre los hechos que está deponiendo, o sobre los hechos sobre los que versa la pregunta que en un inicio se le hizo al testigo. Esto para determinar o pues establecer sobre la fiabilidad del testimonio que esté deponiendo el testigo, que sea, que se ha ofrecido. Y luego aquí en la 329 nos dice que, o sea, no basta con que se ofrezca el interrogatorio, o sea, bueno, sí se tiene que ofrecer el interrogatorio y se tienen que establecer ahí pues todas las preguntas que se le van a formular, pero dice
que el interrogatorio es de preguntas y repreguntas. O sea, el interrogatorio de preguntas y las repreguntas también dice que deben de formularse en ciertos términos, deben ser concebidas. Aquí en el 329 dice, deben ser concedidos en términos claros y precisos, sin comprender en una sola hechos o circunstancias diversos y sin sugerir por sí mismos la respuesta. Aquí no debe ser una pregunta que se haga y que solamente se pueda responder afirmando o negando, sino que aquí ya son preguntas abiertas que deben de responder los testigos, no solamente con un sí o con un no, o negándolo o aceptándolo, sino que debe exponer sus razones, motivos o circunstancias que le constan para en relación a la respuesta que dé respecto de cada pregunta. Entonces, bueno, ya más o menos estuvimos viendo algunas de las pruebas que nuestra legislación procesal civil nos permite ofrecer dentro del juicio y ya vimos la naturaleza de cada una de estas y que cada una es diferente en cuanto a la forma de ofrecerse, el lugar en que se desahoga y el modo, el lugar modo. Entonces, como aquí dice esto, el lugar, la forma, el lugar y modo del desahogo de las pruebas, pues depende de la naturaleza de cada uno de de estas. Muy bien, y pues de mi parte, pues sería todo por en esta clase de hoy, que es la clase número 8. Entonces, pues sin más, me despido. Estén al pendientes en la plataforma porque ahí voy a poner la actividad que ahora nos va a corresponder, les corresponde elaborar. Este, y bueno, sigan participando así como lo han venido haciendo, siguiendo esforzándose pues en sus trabajos, en investigar, en cumplir con pues todas las actividades y ver las clases y pues no me queda más que despedirme y desearles una excelente semana, que Dios los bendiga, cuídense mucho y bueno, aquí nos vemos a la próxima. A ver, voy a dejar de compartir, muy bien, entonces pues me despido, nos vemos.